Buen día. Ayer estaba viendo el análisis que hace Argenis Linares, mi querido amigo El Boy, sobre lo que va a pasar hoy acá en Estados Unidos, que son las elecciones de Estados Unidos. A mi entender, quien va a ganar las elecciones en Estados Unidos será Donald Trump. Suceder, lo primero que va a suceder a nivel mundial es una guerra que va a estallar en el Medio Oriente, principalmente dos archienemigos, la República de Irán y por otro lado el Estado de Israel. Él hace un análisis de por qué él cree que Donald Trump va a ganar y lo que pasaría después que Donald Trump gane. En la predicción que él hace de que Donald Trump va a ganar hoy, es muy posible que gane porque son tres candidatos o cuatro, pero los principales son Donald Trump y Kamala Harris. Y la verdad es que las encuestas han presentado un empate casi en todos lados, un empate técnico. Casi siempre Kamala Harris en 2 o 3 puntos por encima de Trump, pero eso está dentro del margen de error. Eso es lo que se puede llamar un empate técnico. Y el historial de que anteriormente contra Hillary Clinton, todas las encuestas daban ganador a Clinton y al final termina ganando Trump. Pero hay un tema que es que en el 2016 Trump no había gobernado. Mucha gente no conocía su estilo de gobernar, sí lo habían visto como un candidato rimbombante. Gana las elecciones, hace un gobierno un poco caótico, para no entrar en muchos otros detalles, y termina perdiendo las elecciones de 2020. La pierde de un Joe Biden, se haciendo Donald Trump el incumbente y acabando de hacer un gobierno, pierde las elecciones. Hay que decir que pierde por una ventaja de Joe Biden de unos 7 millones de votos, 6 millones de votos. Contra Hillary Clinton él perdió por 3 millones de votos el voto popular, pero ganó el colegio electoral, que ese es el tema de que Estados Unidos, por eso tiene chance Donald Trump de ganar, porque el colegio electoral aquí lo ayuda. El colegio electoral tiene que ver por estados. Para un ejemplo, Biden gana el estado de Georgia, que tiene unos 15, 16 votos electorales, simplemente por 11.700 votos. 11.799 votos o 11.780 votos, una cosa así. Y esa básicamente es la diferencia de tener 81 millones de votos versus 75 millones de votos que tuvo Trump. La diferencia se reduce a 11.700 en un estado. Así que en el sistema del colegio electoral que tiene Estados Unidos, esta noche cualquier cosa puede pasar. Si fuera por voto popular, Trump no tuviera chance ahora mismo, hoy en día. Pero yo las predicciones ya lo dejo 50-50. Todas las encuestas indican que Kamala Harris debe de ganar hoy. Lo que se ha visto en los últimos días aquí, las votaciones anticipadas son 75 millones de personas que ya habían votado hasta el día de ayer. Ya yo emití mi voto, o voy a emitir, no, pero voy a llevar mi voto hoy a la 1 de la tarde, mi sobre. Ya yo voté acá en la casa, me envían un correo, llevo mi sobre. Pero todo indica, según el entusiasmo, que debe de salir ganadora hoy Kamala Harris. Pero yo voy a dejar eso 50-50 por lo que dije del colegio electoral. El colegio electoral aquí es engañoso. Pero yo, ya sacando ese tema electoral del medio, él predice que si gana Trump, eh, se va a armar una guerra inmediatamente en Medio Oriente. Yo, yo creo que el análisis no está correcto en parte, pero ya hay una guerra en Medio Oriente. O sea, lo que estamos viendo en Medio Oriente desde octubre 7 del 2023 es una guerra. Una guerra entre Irán e Israel. Quizás no es una guerra abierta como uno tiene la imaginación de ver dos ejércitos en un campo de batalla enfrentados, hombres metidos en trincheras y tanques, algo estilo como lo que está pasando en Ucrania. No es lo que está pasando en Israel e Irán, pero hay una guerra. De hecho, están lo que hizo Irán el otro día de bombardear básicamente con misiles
hipersónicos Israel, y Israel mandar sus aviones, sus jets a retaliar, a bombardear Irán, es una guerra. De que no es una guerra con la intensidad que uno, estilo guerra mundial o estilo lo que está pasando en Ucrania, no, ahí estoy de acuerdo, quizás no tiene la intensidad, pero ya es una guerra. De que la cosa se caliente un poco más después de las elecciones, yo creo que es una posibilidad, yo estoy de acuerdo contigo ahí, Algenius. Yo creo que es una posibilidad porque quizás esos países, Israel está esperando qué va a pasar a las elecciones para saber con qué apoyo cuenta. Es bien sabido que Israel, el gobierno ultraderechista de Israel, de Netanyahu a la cabeza, se lleva mucho mejor con Trump que con los demócratas, ya sea Joe Biden o Kamala Harris, que sea la que se resulte ganadora, o Donald Trump que resulte ganador. Creo que a ellos le convienen más, van a tener una mano más suelta para hacer lo que ellos desean hacer en Medio Oriente si Donald Trump gana. Van a recibir más apoyo. Los demócratas tienen un poco más de restricciones porque los demócratas en sus filas tienen muchos árabes, muchos palestinos que son influyentes, que también restringen un poco la política. Aunque los demócratas también apoyan a Israel, eso restringe mucho la política bélica de los demócratas para darle mano suelta a Israel de hacer lo que quiera. Aunque se ha notado que Israel, Netanyahu le hace muy poco caso a Estados Unidos, aunque creo que con este último ataque que vimos de Israel con su aviación bombardeando sistemas aéreos y fábricas en Irán, fue más restringido quizás por el mismo ataque, por la misma política de Estados Unidos de tratar de moderar un poco a Israel. Eh, Hablas también de la Unión Soviética que se desintegró y que la OTAN no tenía razón de ser una vez se desintegra la Unión Soviética. Y yo no creo que sea así del todo. También aquí en Europa habría un conflicto, pero ¿dónde? Más en el este de Europa. ¿Por qué digo esto? Porque Donald Trump había dicho ya que si él ganaba las elecciones, él saldría del Tratado Transatlántico. Ese acuerdo de la OTAN se firma después de la Segunda Guerra Mundial para que Estados Unidos protegiera Europa, ya que Europa quedó prácticamente destrozada. Pero para que se protegiera ¿de quién? ¿De qué país? De Rusia. Y simple y llanamente, con la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas se fue a pique el Tratado de Varsovia. O sea que la OTAN no debía de existir. Pero ¿qué sucede? Que Estados Unidos y la OTAN, la Europa, cometieron un grave error de tratar de meter a Ucrania en ese tratado. Y ese tratado que es militar prácticamente estaría a las puertas de Rusia. Desaparece la Unión Soviética, pero sigue Rusia. Y las armas estaban ahí todas. El ejército estaba ahí, se quedó ahí intacto. Se quedaron los tanques, se quedaron las armas nucleares, se quedaron los barcos, los buques de guerra, los submarinos, todo eso se quedó ahí. O sea que la OTAN no fue que de una noche a la mañana desaparece la Unión Soviética y la OTAN desaparece. Y la OTAN no nace simplemente porque Estados Unidos quería defender a Europa. Si bien es cierto que Estados Unidos fue uno de los países aliados que quedó prácticamente intacto después de la Segunda Guerra Mundial y tenía la capacidad de producir más, pero no todos los soldados los iba a aportar Estados Unidos en caso de un conflicto bélico con la Unión Soviética. Y más bien la OTAN en su génesis es un tratado de defensa, no es un tratado para atacar. Y la única vez que se ha invocado el artículo 5, que es de defensa mutua, fue para los ataques del 11 de septiembre de 2001, precisamente para defender a Estados Unidos. Pero la OTAN es un pacto más o menos, es pacto defensivo más que otra cosa. Dices también que OTAN y Estados Unidos cometen el error de tratar de entrar a Ucrania en la OTAN. Parcialmente yo diría que eso es correcto,
pero no del todo, porque la OTAN o George Bush en una reunión de la OTAN por allá por el 2007 dice que Ucrania y eventualmente Georgia, o Georgia y eventualmente Ucrania, Georgia es una república del Cáucaso, no confundir con Georgia aquí en Estados Unidos, iban a entrar a la OTAN, pero en realidad fue solamente una declaración, no se le dio seguimiento, y Putin, que ve que su esfera de influencia se le va ido desmoronando, porque hay que entender una cosa, no es la OTAN que anda detrás de los países para que los países entren, son esos países que piden entrar a la OTAN. El caso de Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, todos esos 4 países que yo mencioné eran parte de la Unión Soviética, pero ellos no estaban en la Unión Soviética por motus propio. Ellos estaban en la Unión Soviética subyugados. La Unión Soviética nunca fue una reunión de países democráticos que fueron todos juntos a querer estar juntos en una alianza. No, en la Segunda Guerra Mundial en sus finales, Stalin decide empezar a invadir los países bálticos y a ocuparlos. Estados Unidos, que estaba loco por terminar la guerra, se hizo de la vista gorda. Stalin le prometió a Roosevelt que iba a hacer elecciones en Polonia y en esos países, pero eso nunca pasó. Entonces ocupa Bielorrusia, Hungría, Lituania, Estonia, Rumanía, Polonia. Todos esos países lo ocupa Georgia, Ucrania y otras repúblicas también de Siberia. Todos esos países los ocupa la Unión Soviética y lo mantiene básicamente en un yugo hasta que se disuelve en 1991. Y después de eso también trata de seguir influenciando en los gobiernos posteriores de los años 90. Y de hecho, cuando gana Putin en el 99, lo primero que hace es ir a invadir Chechenia. Y al darse cuenta de que está perdiendo, ya se han ido Ucrania, Letonia, Rumanía, Polonia, se han unido a la OTAN porque temen que cuando Rusia se recupere pueda volver a tratar de invadirlos, como le ha pasado a Georgia y a Ucrania y a la propia Chechenia. Se unen a la OTAN, pero en ningún tratado, convenio, acuerdo hay una restricción de que la OTAN no puede, de que esos países no podían unirse. El caso es que cuando George Bush declara que Ucrania y Georgia podrían unirse a la OTAN posteriormente, eso nunca se le da seguimiento. Pero Putin aprovecha, viendo que Ucrania se está saliendo básicamente de su esfera de influencia, aprovecha y le quita Crimea en el 14. Pero antes de eso ya había invadido Georgia y ocupa aún al día de hoy Georgia. Y sabemos que los países que tienen territorio ocupado o están en conflicto bélico no pueden entrar a la OTAN. Esa es la estrategia de Putin para evitar que esos países entren en la OTAN, ya que de forma política, tratando de influir políticamente en esos países, instalando presidentes afines al Kremlin, no le es posible. Así que en esa parte creo que se equivocó George Bush con dar esas declaraciones y no darle seguimiento. Pero el error de que Ucrania, haya sido invadida por Rusia no es culpa de Estados Unidos ni culpa de la OTAN. Es más bien decisión del Kremlin y de Rusia de ir a invadir un país soberano y de quitarle territorio, que vimos cómo eso subió ahora en el 2022 con la invasión total que ha hecho Rusia de Ucrania. Pero bueno, vamos a ver, Boris Linares, amigos que se tomaron este tiempo de leer este video, de ver este video, a ver qué pasa esta noche acá en las elecciones de Estados Unidos. Y sí, ya hay una guerra en Medio Oriente, Boris, que se puede calentar más de lo que está, es posible también. O que puede bajar de intensidad en los próximos meses después de las elecciones, también es una moneda que uno tira para arriba. Aunque yo me daría más a que quizás se intensifique más dependiendo quién sea que gane la presidencia. Si gana Donald Trump, como tú prevés, yo creo que se puede poner más intensa la guerra. Y si gana Kamala Harris, se va a tratar quizás de ir un poco más diplomático, tratando de la demócrata apaciguar el ala árabe de su partido
y de sus aliados también árabes en Medio Oriente. Bueno, esto es todo por el momento. Nos vemos.